¿A ti te gusta el fútbol? ¿Esta no era la fiesta de lanzamiento del DVD de Evangelion? Vamos llegando a esa etapa del canal donde descubro verdaderas joyas gracias a los pedidos de los suscriptores. Hoy voy a recomendarte la serie Cortar por la línea de puntos, al mismo tiempo que analizo sin spoilers algunos aspectos de su humor. Comenzamos. Nosotros íbamos despacio, porque pensábamos que la vida funcionaba así, que valía con cortar por los bordes poco a poco, conseguir la línea de puntos que marcaba nuestro destino. La premisa es simple. Un joven reflexiona de forma obsesiva sobre problemas existenciales mientras te cuenta su vida y su pasado sin un orden aparente. Por momentos parece un monólogo de Woody Allen y en parte me recuerda a él, pero también me recuerda a otras obras. Parece una mezcla entre los momentos introspectivos de Evangelion y la autobiografía apresurada y obsesiva de Tatami Galaxy. Ya que estamos, también te recomiendo Tatami Galaxy. Es un anime corto, surrealista, psicológico, con buen sentido del humor, tiene de todo. Pero no nos desviemos. Cortar por la línea de puntos es una serie animada italiana que, al menos hasta ahora, solo tiene una temporada de 6 episodios de 20 minutos. Literalmente podés verla en una tarde. Y hay varias razones que me hicieron amarla, pero quizás la principal es su existencialismo. Tú eres solo un número entre una infinidad de cifras. Solo le importas a tu madre. ¿Y te das cuenta de lo bonito que es? Así no llevarás el peso del mundo sobre los hombros. Esta serie es marcadamente existencialista. No hay un sentido de la vida preestablecido. Tenemos que buscarlo sin descanso. Somos aterradoramente libres y debemos hacernos responsables de nuestras acciones. Zero, el protagonista, exagera esta angustia existencialista en cada uno de sus diálogos, pero más aún siento que el humor de la serie está puesto en función de su existencialismo. Además de la exageración, uno de los recursos más utilizados es la analogía. Esto es como si Da Vinci fuera la NASA, como si contestar mensajes fuera una guerra, como si mi casa de soltero fuera un reino dividido. Es interesante cómo ambos recursos se combinan para dar lugar a analogías exageradas. Toman un hecho cotidiano e insignificante y lo comparan con algo mucho más importante, de modo que el contraste nos genere risa. Estas analogías, además de su efecto cómico, pretenden dejarnos en ridículo. Todo lo que le ocurre a Zero son situaciones comunes que a cualquiera pueden pasarle. Esos hechos triviales son comparados con circunstancias mucho más importantes o trascendentales. Y a través de esa comparación se vuelven mucho más insignificantes. Usar un baño público ya de por sí es un problema intrascendente, pero si lo comparo con la guerra de Vietnam, se vuelve aún más pequeño. Entonces, por un lado, nuestros problemas cotidianos se exageran al compararlos con acontecimientos trascendentales, y por el otro, se disminuyen hasta volverlos insignificantes. Todo esto gracias a las analogías exageradas. Y todo surge de la tendencia de Zero a angustiarse, de sus dudas existenciales y del deseo de escapar a ciertos problemas. Porque toda esta verborragia existencialista es una excusa para no pensar en cierta tragedia que estuvo presente todo el tiempo y no lo descubrirás hasta el final. Tú ya sabes por qué estás hablando obsesivamente del frío, ¿verdad? Porque si no, tengo que pensar dónde vamos. Esta serie aparentemente te está contando sin orden distintas escenas de la vida de Zero, pero al final sí había un relato de fondo que estuvo ahí todo el tiempo, y cuando llega esa revelación final, su impacto es demoledor. La exageración de hechos cotidianos funciona como una distracción en dos sentidos. Por un lado, Zero logra pensar en otra cosa para huir de una realidad desagradable, y por el otro, el espectador queda lo bastante distraído como para no esperarse el final. La distracción es el humor, y la realidad oculta es la tragedia. Aunque en verdad siempre hubo en el humor una angustia existencialista, un quién soy y para qué estoy en el mundo, pero esta encubría otra angustia más inminente, mostrar una tragedia para ocultar otra. Ahora bien, todo lo que hemos mencionado hasta ahora funciona tan bien gracias a su protagonista. ¿Cómo puede ser? ¿No te importa ni lo más mínimo esta pobre mujer que podría ser nuestra madre? Me importa una mierda, ¿vamos a por un helado? Cortar por la línea de puntos está focalizada en la mirada de su protagonista. Vemos el mundo como lo ve Zero, un personaje introvertido, antisocial, con ansiedad. Los actos aparentemente insignificantes se vuelven de vida o muerte porque para él son así. Cada acontecimiento va impregnado de dudas existenciales porque él así construye el mundo.
Su mundo es un lugar lleno de dudas y con muy pocas certezas, y esta focalización da juego para crear distintos chistes, como convertir a su conciencia en un armadillo parlante o modificar el pasado a partir de lo que él recuerda. El formato de la serie, como si fuera una confesión ante una cámara, refuerza la sensación de estar ante un espectáculo en el que Zero es el protagonista. Pero eso no impide que conozcamos a los demás personajes y vislumbremos parte de su cosmovisión. De hecho, otro punto fuerte de la serie son sus personajes y las interacciones entre ellos. Sarah es la voz de la razón que obliga a Zero a poner su mirada en contexto y pone un freno a su victimismo exagerado. Seko es el amigo indiferente, al que Zero envidia por su tranquilidad, pero lo desespera su falta de futuro. Y podríamos seguir hablando de los personajes, pero creo que ya nos hemos hecho una idea aproximada de la serie y de cuál es su humor. Al final este video quedó corto y tuvo más de recomendación que de análisis, pero tenía que hacerlo así. No podía dejar pasar la oportunidad de recomendar esta obra. En todo caso podría hacer otro video centrándome más en el análisis. Ya veremos. Hay muchos aspectos que no mencionamos, como el absurdo, la parodia, el cinismo, el sarcasmo o el mensaje de la serie. Como sea, el análisis / recomendación terminó y quiero dedicar un minuto a la sección autopublicidad descarada, para contarte que tengo un blog donde comparto mis cuentos y poemas. Recientemente subí algunos microrelatos y, ya que hablamos de existencialismo, subí un par de poemas escritos durante la cuarentena de 2020 que en mayor o menor medida aluden a ella. Por ejemplo, este. Necesito recordar que esto es el mundo. Desplazarme, juntar cada vereda, remontar los postes de luz. Díganme si aún soy un ser humano. Necesito amasar las calles y los ruidos hasta engañar al dolor que me deforma. Díganme que aún estoy vivo. Díganme que cuando las puertas se derritan no saldré a caminar sin las piernas y con el pecho profanado. Como habrás notado, la cuarentena no me hizo muy bien que digamos. Como siempre, si te gustó el video, agradezco cualquier apoyo o difusión. Por un tiempo planeo centrarme en cumplir peticiones de los comentarios, así que no dejes de sugerir temas. Gracias por estar ahí y nos vemos.